Estimado profesor, estimados compañeros, en esta oportunidad me ha tocado exponer la política de reconocimiento de Charles Taylor. En la primera parte va a definir qué es el reconocimiento, la identidad y la autenticidad, y va a buscar la interrelación entre los tres, cual si fuese un sistema. En la primera parte empieza a relacionar lo que es el reconocimiento y la identidad. Como todos nos damos cuenta, el reconocimiento es una exigencia, sobre todo de los grupos minoritarios o que también llamamos subalternos. Charles Taylor concibe el reconocimiento como una necesidad humana vital. Es más, como nos vamos a dar cuenta, es un componente esencial para la formación y la génesis de la mente y de la misma identidad. Hay un verbo que él utiliza y es moldea. El reconocimiento moldea la identidad. Ese moldeamiento puede ser falso como también puede ser correcto. Si es falso, pues están los problemas que nosotros conocemos en nuestra sociedad o que hemos conocido en la historia. Por ejemplo, las mujeres dentro de las sociedades patriarcales, los negros en las sociedades blancas, los indios en pueblos colonizados. Él entiende la identidad como la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano. Esa interpretación que hace cada uno de nosotros lo hace de acuerdo al reconocimiento, como ahora lo vamos a ver. Pero primero, Charles Taylor siempre se hace preguntas y él mismo se contesta y en esta oportunidad hace la siguiente. ¿Qué fue lo que cambió para que sea importante el reconocimiento en esta parte de la historia? Dos razones. La primera, el desplome de las jerarquías sociales que tenía como características el honor y la desigualdad. Y esto dio lugar a las sociedades democráticas, que tiene como características la dignidad que es universalista e igualitaria. Y por otra parte, lo que originó este cambio fue la identidad individualizada, entendida como que debemos ser fiel a nosotros mismos y a nuestro particular modo de ser. ¿Dónde se nota principalmente esto? En el sentido de la moral, en la moralidad. Y es que cada uno de nosotros empieza a tener su propia voz para decir lo que es bueno o lo que es malo. Y es más, este sentido de la moral nos permite estar en contacto con nuestros sentimientos para evaluarlos, juzgarlos, y así va creciendo nuestra interioridad. En esta parte, Charles Taylor sigue muy de cerca a Rousseau para buscar la relación entre identidad y autenticidad. Afirma, la moral es la atención que le prestamos a una voz de la naturaleza que hay dentro de nosotros. Otra vez, ¿no? Esto de identidad. A menudo esta voz es ahogada por las pasiones que induce nuestra dependencia de los demás, siendo la principal el orgullo. Es un término muy común en esos tiempos, el orgullo. La moral depende de la recuperación de un auténtico contacto moral con nosotros mismos. Tiene un término muy propio, Rousseau, es el sentimiento de la existencia. ¿Qué significa? El contacto íntimo con uno mismo, fuente de alegría y contento. Entonces, como estamos viendo, la identidad se va forjando en este tiempo en la vuelta hacia uno mismo, en ese forjamiento de la identidad. Otro autor que considera para esta relación entre identidad y autenticidad es Herder. Herder va a afirmar que cada uno de nosotros tiene un modo original de ser. Cada persona tiene su propia medida. Atribuye importancia, Herder, a la fidelidad que uno se debe a sí mismo. Tiene un principio de originalidad. ¿Cómo lo entiende Herder? Que cada una de nuestras voces tiene algo único que decir. Ahora, la concepción de originalidad tiene dos niveles. Uno, la persona individual, y dos, los pueblos que transmiten. Un lado micro, la persona individual, lado macro, los pueblos que también tienen su originalidad. Entonces, esto es lo que ya está forjando la autenticidad. Como conclusión, se puede afirmar, el ideal de autenticidad socava la sociedad jerárquica porque pide que uno descubra su propio y original modo de ser. Y esto no puede derivarse de la sociedad, sino que se genera internamente. Claro,
La autenticidad va por el trabajo individual que cada uno hace dentro de su interior. En cambio, la sociedad jerárquica se basa en rangos, en postulados, que obviamente se da por el honor, más no por el trabajo interior de cada uno. Ahora, la relación entre identidad y reconocimiento. Esta parte es muy importante. El rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente dialógico, no monológico. Es decir, nosotros nos hacemos con los demás, no en el sentido monológico, que más sería un autor privilegiado de eso, Descartes, como que la mente lo hacemos por nosotros mismos. No, aquí la génesis de la mente se debe a los demás. Para este proceso se incluye el lenguaje y los otros lenguajes como el arte, el gesto, el amor y similares. Entramos en contacto con el lenguaje por la interacción con los otros importantes para nosotros. Met lo llamó los otros significantes. Definimos nuestra identidad en diálogo con las cosas que nuestros ojos significantes desean ver, que los otros significantes desean ver. Y también podemos luchar contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en la imagen, nosotros necesitamos de los demás para ir formando nuestra identidad. Es en el diálogo con los otros que nos vamos formando a nosotros mismos. Algunas conclusiones. El que yo descubra mi propia identidad no significa que la haya elaborado en el aislamiento, es decir, monológico, sino que la he negociado con el diálogo con los demás, dialógico. El desarrollo de la identidad que se genera internamente atribuye una nueva importancia al reconocimiento. Mi identidad depende de mis relaciones dialógicas con los demás. Ahora bien, en dos sentidos tiene importancia el reconocimiento. En un plano íntimo, micro, la identidad puede ser bien o mal formada en el curso de nuestras relaciones con los otros significantes. Y en el plano social, los pueblos, las civilizaciones, también contamos con una política ininterrumpida de reconocimiento igualitario entre culturas. El reconocimiento igualitario no solo es el modo pertinente a una sociedad democrática. Su rechazo puede causar daños a aquellos a quienes se les niega, y esto ya lo hemos visto con los grupos, ¿no? Como las mujeres, los negros, los indios. La proyección sobre otro de una imagen inferior o humillante puede en realidad deformar y oprimir hasta el grado en que esa imagen sea internalizada. En la parte 2, yo le he titulado La política de reconocimiento igualitario. E igual, comienza con una pregunta. ¿Qué significa la política de reconocimiento igualitario? Dos son las divisiones. Primero, la política de la dignidad igualitaria y la política de la diferencia. ¿Qué se entiende por política de la dignidad igualitaria? Es la política del universalismo, que subraya la dignidad igual de todos los ciudadanos, y el contenido de esta política fue la igualación de los derechos. Se podría resumir en que todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad. Ahora bien, la política de la diferencia es la política que pide que sea reconocido la identidad única del individuo o de un grupo. Exige el hecho de que es distinto de todos los demás. Es decir, lo que se exige aquí es que no todos somos iguales, sino que hay una distinción propia de una persona o un grupo. Como estamos viendo, hay una contradicción entre ambos. Ambos son buenos, pero hay una contradicción. Y aquí surge el problema, en que la política de la diferencia, esto de que hay una distinción, exige que demos reconocimiento en la parte central, exige que demos reconocimiento y estatus a algo que no es universalmente compartido. La política de la dignidad universal, la primera, luchaba por unas formas de no discriminación. En cambio, la política de la diferencia exige que hagamos de estas distinciones la base del tratamiento diferencial. A los primeros, a la política de la dignidad igualitaria, esto puede parecerlos una traición, una simple negación de su principio, de que todos somos iguales.
Por tanto, se hacen intentos por mediar, por mostrar cómo algunas de estas medidas que pretendían dar acomodo a las minorías pueden justificarse sobre la base original de la dignidad. Ahora, ¿qué idea o intuición subyace está detrás de estas políticas? Detrás de la política de la dignidad igualitaria está la idea de que todos los seres humanos son igualmente dignos de respeto. Su fundamento lo constituye la idea de que en los seres humanos, de lo que en los seres humanos merece respeto. ¿Qué es eso de lo que en nosotros merece respeto? Según Kant, de que somos agentes racionales y todos somos agentes racionales y por tanto todos tenemos dignidad y por tanto todos merecemos respeto. Es un potencial humano universal, una capacidad que comparten todos los humanos. Ahora, ¿en qué se basa la política de la diferencia? Se basa en el potencial de moldear y definir nuestra propia identidad como individuos y como cultura. Esta potencialidad debe respetarse en todos por igual. Otra vez nos damos cuenta que los dos son positivos, ambas políticas, pero se contradicen. Y en la parte central analizo el problema. El principio de respeto igualitario exige que tratemos a las personas en una forma ciega a la diferencia. La intuición de que los seres humanos merecen este respeto se centra en lo que es igual en todos. Para el otro, hemos de reconocer y aún fomentar la particularidad. Uno exige universalidad y el otro exige particularidad. El reproche que el primero, la política de la dignidad igualitaria, hace al segundo es que viola el principio de no discriminación. El reproche que el segundo, la política de la diferencia, hace al primero es que niega la identidad cuando constriñe a las personas para introducirlas en un molde homogéneo, como si todos fuesen iguales y no hubiera distinción. Ahora bien, Charles Taylor recoge algunos postulados otra vez de Rousseau, en este caso para explicar el origen de la política de dignidad. Rousseau empezó a estructurar teóricamente la importancia del respeto igualitario y lo consideró indispensable para la libertad. Opone la condición de libertad en la igualdad a la condición de la jerarquía y la dependencia de los otros, que en ese tiempo se vivía dentro de su contexto. Alguien depende de los demás no solo porque ejercen el poder o porque los necesita para su supervivencia o el éxito de sus proyectos, sino ante todo porque anhela contar con su estimación. La persona que depende de otros es esclava de la opinión. Es decir, esta sociedad jerárquica se basa en la estima. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen de la opinión de los demás. ¿Qué piensan los demás de uno? Es muy importante para ellos. Somos desiguales en poder y sin embargo todos dependemos de los demás. No solo el esclavo del amo, sino también el amo del esclavo. En este problema de la estimación, que también podríamos decir en este problema del reconocimiento entre uno y otro. Dos frases de Rousseau. La primera del contrato social. Así se cree uno, así se cree uno es el amo de los otros, pero no deja de ser más esclavo de ellos. El otro es del Emilio. Amo y esclavo se corrompen mutuamente. Aquí recordamos también a Hegel este problema del reconocimiento entre el amo y el esclavo. Se podría concluir en lo siguiente. En el sistema del honor jerárquico, la deferencia de las órdenes inferiores es esencial. Es decir, los amos necesitan de los esclavos, de su opinión, de su estima, y así van conformando una sociedad jerárquica. Ahora, se dio un cambio y en esto Rousseau empieza a forjarlo. El cambio que se da tiene su fuerza en la igualdad, o más exactamente la equilibrada reciprocidad, que constituye su base. Podríamos decir que en este contexto republicano ideal, cada quien dependía de todos los demás, pero con la misma igualdad. Mientras en la anterior, en la sociedad jerárquica, no había igualdad,
y se exigía la opinión, la estima. En cambio, en una sociedad republicana ya no es así. Se parte de la igualdad. ¿Se necesita la estima? Claro que sí, es humano, pero se parte de la igualdad. Y esa igualdad necesita de la reciprocidad, de la ayuda entre unos y otros. El argumento subyacente es la reciprocidad. Perfectamente equilibrada, libera de la dependencia de la opinión y la hace compatible con la libertad. La reciprocidad, junto con la unidad de propósito que ella posibilita, garantiza que no me despoje de mí mismo al seguir la opinión. Sigo obedeciéndome a mí mismo como miembro de este proyecto común o voluntad general. Esa reciprocidad se refiere a un proyecto común. Es lo que Rousseau llamaba la voluntad general. La preocupación por la estima ajena en este contexto es compatible con la libertad y la unidad social, porque la sociedad es aquello en donde todos los virtuosos serán estimados por igual y por las mismas razones. Por contraste, en el sistema de honor jerárquico, las sociedades jerárquicas, todos estábamos en competencia en base a la vergüenza y el orgullo. Conclusiones de esta tercera parte. El remedio no consiste en rechazar la importancia de la estima, como decía, es humano, tiene que haber, sino entrar en un sistema totalmente distinto, que se caracteriza por la igualdad, la reciprocidad y la unidad de propósito. Esta triada le pertenece a Rousseau. Esta última, la unidad de propósito, hace posible, perdón, la igualdad de la estima. Y la estima igualitaria resulta esencial a esa misma unidad de propósito. Bajo la égida de la voluntad general, todos los ciudadanos virtuosos serán honrados por igual. Así ha nacido la época de la dignidad. Todo este trabajo que hace Rousseau es para forjar esta idea de dignidad. Ahora bien, Charles Taylor dice que ahí hay una falla fatal. ¿Cuál es? La igualdad de la estimación requiere unidad de propósito, que parece incompatible con cualquier diferenciación. Según Rousseau, la clave para un Estado libre parece ser la rigurosa exclusión de toda diferenciación de roles. Todos somos iguales. Por tanto, todos debemos depender de la voluntad general. Esta ha sido la fórmula para las formas más terribles de tiranía homogeneizante, comenzando con los jacobinos para terminar con los regímenes totalitarios de nuestro siglo. Entonces, cuando todos se da la idea de que debemos seguir la voluntad general, se puede implantar una tiranía. Bien, obviamente esta manera de ver homogénea no es la ideal. Entonces, Charles Taylor va a buscar otra manera de entender estas políticas de reconocimiento. Por tanto, empezamos así la cuarta parte. Hay otros modelos para la política de la dignidad igualitaria, más allá de las ideas de Rousseau. Otra vez, una pregunta. ¿Cómo relacionar políticas de dignidad igualitaria con las exigencias de la diferenciación? Como hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿no? Estos dos se van enfrentando. Formuladas por los franco-canadienses, particularmente los quebequenses y los pueblos aborígenes. Entonces, lo que va a hacer en esta cuarta parte es detallarnos y analizar el problema que hubo en su patria, en Canadá. Y empieza afirmando que los quebequenses, que son francófonos, piensan y postulan que son una sociedad distinta. Y todo eso se forjó en la enmienda de Mitch, que toma el nombre de un lago. Aquí sería bueno ver los ejemplos que el mismo Taylor utiliza. Hay tres leyes que se dio en este momento y eso como políticas de diferenciación. Por ejemplo, como vemos en la diapositiva, hay una regulación de las escuelas de lengua inglesa, es decir, hay unos tipos de ciudadanos que solo pueden enviar a ese colegio. Y esos colegios no son para los francófonos ni para los inmigrantes. Otra ley que se dio. Las empresas con más de 50 empleados se deben administrar en francés. Otra.
Se proscribió la firma en documentos comerciales en cualquier idioma que no fuera el francés. Todo esto en Quebec. Ahora, por su lado, hay también canadienses que tienen por lengua materna el inglés. Y ellos se van a basar en la Carta Canadiense de Derechos de 1982. ¿Y qué van a pensar ellos? Que las metas colectivas de los francófonos, ¿no? Las metas colectivas de ellos constituyen una amenaza en contra de la Carta y en contra de cualquier declaración de derechos. Las metas colectivas pueden imponer a los individuos restricciones que pueden violar sus derechos. Además, puede considerarse como discriminatorio. No todos los que viven como ciudadanos pertenecen al grupo nacional así favorecido. Entonces, estas leyes, sobre todo las dos últimas, van en contra de los canadienses que hablan inglés. Eh, entonces, según las políticas de diferenciación, eh, están muy bien y sobre todo les favorece a los quebequenses, pero no así a los canadienses de habla inglesa. Tratando de buscar una solución a este problema, Charles Taylor cita a The Working y él dice que hay dos tipos de compromiso moral, una división. Una es la sustantiva y otra la procesal. La sustantiva se define como que todos tenemos opiniones acerca de los fines de la vida, acerca de lo que constituye una vida buena, por lo que nosotros y los demás debemos esforzarnos. Y la otra manera de tener un compromiso moral es la procesal. Reconocemos el compromiso de tratarnos recíprocamente en forma equitativa e igualitaria, cualquiera que sea el modo en que concibamos nuestros fines. Entonces, el primero está buscando la vida buena, la finalidad. En cambio, el otro solo está buscando el proceso, por eso justamente es su nombre. Algunas conclusiones en esta propuesta que da The Working. Afirma que una sociedad liberal, la que se debe construir, es aquella que como sociedad no adopta ninguna opinión sustantiva particular acerca de los fines de la vida. No está de acuerdo con lo sustantivo. Antes bien, la sociedad se une en torno a un poderoso compromiso procesal de tratar a las personas con igual respeto. Entonces, si ya vamos sacando algunas conclusiones de Working, no estaría de acuerdo con las leyes quebequenses. Más bien estaría a favor de los reclamos que tienen los canadienses de habla inglesa. Kant subyace esta opinión, ya que considera que la dignidad humana consiste en gran parte en la autonomía, la capacidad de cada quien para determinar por sí mismo su idea de la vida buena. Una sociedad liberal debe permanecer neutral ante la vida buena, la finalidad que busca cada uno, y limitarse a asegurar que los ciudadanos se traten imparcialmente y el Estado los trate a todos por igual. Algunas conclusiones de esta cuarta parte. Hay que distinguir las libertades fundamentales o derechos fundamentales, las que nunca deben ser infringidas y por tanto deben encontrarse al abrigo de todo ataque. Por una parte de los privilegios y las inmunidades que a pesar de su importancia se puede revocar o restringir por razones de política pública. Entonces, lo importante son los derechos fundamentales. Por más que se pueda establecer o por más que se quiera establecer una política de diferencia, se tiene que respetar las libertades fundamentales. Una sociedad con poderosas metas colectivas puede ser liberal siempre que sea capaz de respetar la diversidad, especialmente con los que no comparten sus metas comunes, y siempre que pueda ofrecer salvaguardias adecuadas para los derechos fundamentales. Indudablemente, habrá tensiones en las búsquedas simultáneas de esos objetivos, pero tal búsqueda no es imposible. Es decir, buscar el punto medio entre una sociedad al estilo sustantivo y una sociedad al estilo procesal. Una sociedad que solo busca políticas igualitarias y una sociedad que solo busca políticas diferenciales. Hay una forma de la política del respeto igualitario consagrada en el liberalismo de los derechos, que no tolera la diferencia,
¿Por qué? Insiste en una aplicación uniforme de las reglas que definen esos derechos, sin excepción, y desconfía de las metas colectivas. Estas modalidades de liberalismo están dispuestas a sopesar la importancia de ciertas formas de trato uniforme contra la importancia de la supervivencia cultural, y optan a veces en favor de esta última. No constituyen modelos procesales de liberalismo, pero se fundamentan en buena medida en los juicios acerca de lo que es una vida buena, juicios en que ocupa un lugar importante la integridad de las culturas. Última parte, multiculturalismo. La política de respeto igualitario tiene una acusación. Eh, a veces es ciego a la diferencia. ¿Qué significa esto? Que esta política puede ofrecer un terreno neutral en que podrían unirse y coexistir personas de todas las culturas. Y como vamos a ver, eso es muy problemático. El liberalismo occidental no es tanto una expresión de visión secular y post-religiosa, es acusado de ser un retoño más orgánico del cristianismo. En este caso, esa acusación es del Islam. El liberalismo no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural. Claro, el liberalismo, ¿cómo se puede convertir en juez de todas las demás culturas si justamente es parte de una cultura? ¿Cuál es el problema? Todas las sociedades se tornan cada vez más multiculturales y a la vez se vuelven más porosas, es decir, hay una gran movilización de personas en las migraciones. La dificultad surge del hecho de que hay una cantidad considerable de personas que son ciudadanos y que también pertenecen a la cultura que pone en entredicho nuestras fronteras filosóficas. Es decir, dentro de un mismo país hay ciudadanos que tienen distintas culturas. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas? Que no solo las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos el valor de todas ellas. Y para esto, cita a Franz Fanon. Él sostiene que la principal arma de los colonizadores es la imposición de su imagen de los colonizados sobre el pueblo subyugado. Este último, para liberarse, ha de purgarse ante toda esta autoimagen despectiva. Hay una lucha por modificar la autoimagen de los subyugados. ¿Qué quiere decir esto? Que los colonizadores han formado en nosotros una imagen distorsionada de nosotros mismos. Tenemos nosotros una imagen, una autoimagen despectiva, una mala imagen de nosotros mismos. Se podría decir una pobre autoestima. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo podríamos valorar más nuestra cultura? Uno, a partir de la educación. Ampliar y modificar el programa educativo resulta esencial, no tanto en nombre de una cultura más general para todos, sino para dar el debido reconocimiento a quienes hasta hoy se han visto excluidos. La premisa fundamental de estas demandas es que el reconocimiento forja la identidad. Ahora, otra solución, aparte de la educación, es plantear una hipótesis. ¿Qué hipótesis? De que todas las culturas que han animado a sociedades enteras durante algún periodo considerable tienen algo importante que decir a todos los seres humanos. Todos deben disfrutar de la suposición de que su cultura tradicional tiene un valor. La validez, ¿cómo se valida esta hipótesis? La validez de la afirmación se tendrá que demostrar concretamente en el estudio auténtico de una cultura, de un análisis. Ahora, ¿cuál sería la metodología para dar la validez a esta hipótesis? Sería la fusión de horizontes del filósofo Gadamer. Por medio de esta, aprendemos a desplazarnos en un horizonte más vasto, dentro del cual lo que antes dimos por sentado como base para una evaluación pueda situarse como una posibilidad al lado del trasfondo diferente de la cultura que hasta entonces nos era extraña. ¿Cómo se entiende eso? La fusión de horizontes actúa mediante el desarrollo de nuevos vocabularios de comparación por cuyo medio es posible expresar estos contrastes.
Muchas gracias por la paciencia. Ha sido un texto bastante largo, pero también hay una gran riqueza por analizar. Muchas gracias.